Bueno, vamos a iniciar la tercera clase de Psicología Evolutiva de la Niñez, Cátedra A, donde fundamentalmente vamos a desarrollar la segunda parte de las teorías del desarrollo infantil. La primera parte, que desarrollamos la clase pasada, hizo hincapié en las teorías psicoanalíticas y en las teorías conductistas. Y dentro de las teorías conductistas desarrollamos a la teoría de Bandura, de Albert Bandura, desde la psicología cognitiva como un puente entre las teorías conductistas clásicas y las teorías que vienen de la psicología cognitiva contemporánea. A partir de allí, entonces, definimos cuáles son los objetivos de la psicología cognitiva y dentro de este paradigma de la psicología cognitiva vamos a ubicar las teorías que desarrollamos de ahora en más. La epistemología genética de Jean Piaget puede considerarse como la teoría madre dentro de las teorías cognitivas. Básicamente Piaget se preguntó, ¿cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento? Es decir, básicamente Piaget se preguntó cómo conoce el sujeto humano, y él plantea que conocemos desde el momento mismo que nacemos, y opone entonces un enfoque psicogenético a una psicología evolutiva definida por la mera sumación cuantitativa de estadios. Básicamente, ¿por qué? Porque el sujeto es activo como constructor de su propio proceso de conocimiento, y es constructor de su propio proceso de conocimiento mediante la interacción permanente entre lo que trae, entre sus posibilidades materiales para aprender y conocer, desde lo que significa un sistema nervioso central saludable y las invariantes funcionales que implican entonces la posibilidad de ir generando mejores y más complejos aprendizajes de la mano de la maduración, y la experiencia, lo que el medio ofrece. Y en este intercambio entre las posibilidades de aprendizaje y madurativas heredadas que el sujeto trae y la resolución de problemas que demanda el entorno que le rodea, está entonces la inteligencia como capacidad adaptativa. Por lo que entonces el conocimiento implica siempre acción transformadora del sujeto sobre el medio que lo rodea. La teoría piagetiana, efectivamente, además de ser considerada una teoría cognitiva, tiene que ser considerada una teoría constructivista. ¿Por qué? Porque parte de considerar la interacción entre el sujeto, que decíamos que es un sujeto concebido como un sujeto activo, un sujeto transformador, y el medio como el instrumento básico para desarrollar las capacidades cognitivas. En esta interacción entre la persona y el medio es a donde efectivamente se asienta el conocimiento, que, como decíamos, se va a complejizar más y más de la mano de los procesos madurativos. Pero no es solo proceso madurativo, ¿sí? No es una sumatoria a nivel de crecer y madurar funciones, sino que tiene que haber esta acción transformadora que implica resolver, ¿sí?, de manera eficaz los problemas o las distintas dificultades que el medio demanda. Y eso es lo que efectivamente va complejizando nuestra posibilidad de conocimiento. Esto, que es un proceso activo, el proceso de conocer, de construir conocimiento y de aprendizaje, para Piaget se encuentra activo desde los primeros momentos de vida del niño. ¿Cuáles son los principales conceptos que están presentes en la teoría piagetiana? Básicamente, Piaget nos habla de que inteligencia entonces tiene que ser definida como capacidad adaptativa del individuo en relación con lo que su medio ambiente ofrece. Mientras más capacidad adaptativa tengo para resolver los problemas del medio ambiente, entonces más inteligente se puede definir mi conducta. Y en esta capacidad de inteligencia tenemos la adaptación de los esquemas con los que el sujeto está acostumbrado a manejarse, a resolver problemas, a el mundo que lo rodea. Y acá vamos a ver en esta diapositiva que tenemos envuelto en el mismo color. Los cuadrados de colores son los distintos conceptos fundamentales que se relacionan entonces con la capacidad de inteligencia piagetiana, que, como decíamos antes, es básicamente capacidad adaptativa y que se complejiza de la mano de la maduración. Esta inteligencia, si partimos de los primeros dos cuadrados de color naranja, está íntimamente relacionada con dos conceptos, con un concepto que implica el concepto de invariante funcional y con otro concepto que implica básicamente los esquemas cognitivos.
Los esquemas cognitivos son las estructuras básicas de conocimiento que consisten en patrones organizados de comportamiento que el sujeto usa en determinadas situaciones. Tengo un esquema ya maduro en determinado momento cronológico que me sirve, que me resulta eficaz para resolver determinada situación. Y las invariantes funcionales son estas funciones de la inteligencia innatas y estables, lo que nos da la posibilidad, desde nuestro sistema nervioso central, de conocer y aprender, y que generan las estructuras cognitivas, operando mediante dos procesos complementarios, la organización y la adaptación. Y entonces acá de nuevo tenemos en el mismo color, como en el anterior, los procesos que son complementarios. En este caso, de color verde, la organización que integra las estructuras y sus partes, por eso las organiza, ordena la información en sistemas. Si no podemos ordenar el mundo que nos rodea en sistemas, si no podemos darles categorías, ¿sí?, que contengan todos los elementos del mundo exterior, sería muy difícil que lográramos un aprendizaje medianamente racional. Y la adaptación, que implica el ajuste de esta nueva información del entorno mediante dos procesos complementarios, la asimilación y la acomodación. Entonces, de nuevo, tenemos el mismo color para los procesos que son complementarios. La asimilación, que implica la incorporación de información nueva a una estructura cognitiva existente, algo que el entorno demanda de resolución y que entonces eso tiene que incorporarse a las maneras como tenemos ya incorporadas de resolver situaciones similares. Y la acomodación implica que esa estructura cognitiva tiene que cambiar, se tiene que modificar entonces para incluir esa información nueva. Como son complementarios, como decíamos antes, también están en el mismo color. Y todos estos conceptos fundamentales de la teoría piagetiana y que, como dijimos, vienen de la mano, de manera absolutamente ligada a la definición piagetiana de inteligencia, implican entonces la posibilidad de equilibración, que es uno de los factores fundamentales dentro de la teoría. ¿Por qué? Porque si efectivamente la inteligencia es capacidad de adaptación del sujeto y de lo que el sujeto trae desde sus esquemas y estructuras cognitivas básicas a lo que el medio demanda, entonces la equilibración implica la tendencia a buscar el equilibrio entre los elementos cognitivos del organismo, lo que conozco para resolver problemas, las posibilidades que tengo de modificarlo con lo que demanda el mundo exterior. Y dice Piaget, las modificaciones y los avances en los estadios cognitivos se producen básicamente cuando hay desequilibrios, ¿sí? Y ese desequilibrio implica como una tensión motivante que viene del medio exterior de algo que no podemos resolver con nuestros esquemas preexistentes. ¿Está bien? Hay 4 factores de desarrollo que son fundamentales en la teoría piagetiana. Por un lado, la maduración, dice Piaget, y que tiene que ver con las invariantes funcionales. Las posibilidades de conocimiento y de aprendizaje se complejizan a medida que el organismo madura. Implica un desenvolvimiento gradual entonces del programa genético que hace posible la evolución, pero que no es estática, sino que depende de la interacción con el medio. Solamente, como decíamos antes, por desenvolver, ¿sí?, el programa genético y hacernos más grandes no implica que vamos a aprender más y que vamos a tener más conocimiento. La maduración, el conocimiento y la complejización del conocimiento está ligado a la maduración, pero necesariamente depende de la interacción activa y de la acción transformadora del sujeto con el medio. La experiencia física, que hace posible conocer las propiedades de las cosas y su funcionamiento. El aprendizaje depende de la experiencia y vamos complejizando nuestras capacidades de conocimientos mientras más experiencias y mientras más tengamos la posibilidad de experiencias enriquecidas del entorno. La experimentación, ¿sí?, con el mundo exterior. Piaget habla mucho en el niño pequeño de que el niño experimenta todo el tiempo con los objetos del mundo físico y que en esas experimentaciones repetidas mediante la acción es cuando efectivamente
va ajustando sus esquemas y va generando cada vez más y más complejización en sus conocimientos. La transmisión social, que implica básicamente que los otros, la vida social del niño también es necesaria para el desarrollo cognitivo. Y aunque en la teoría piagetiana no ha sido tan tenido en cuenta como en las teorías que vamos a ver a partir de aquí, que son estas teorías que enfatizan el factor contextual, Piaget no negaba la importancia del factor social en el desarrollo cognitivo infantil. Y la equilibración, que como decíamos antes es el concepto central, es el principal factor y que es efectivamente el motor de la inteligencia. Los desequilibrios son los que motorizan. Y entonces lo que el organismo intenta buscar todo el tiempo es la equilibración, es resolver esos problemas que demanda el mundo exterior, ¿sí? Para de esta manera, a partir de la inteligencia, de la capacidad adaptativa de la inteligencia, considerarla como el principal instrumento para interactuar con el medio. Piaget, igual que Freud, igual que Erikson, plantea una psicología de estadios. No de estadios del desarrollo psicoemocional y afectivo, como la teoría psicoanalítica, sino de estadios del desarrollo cognitivo. Estos estadios del desarrollo cognitivo pasan básicamente por el aprendizaje del bebé, que él le dice la etapa sensoriomotora, y que implica aprender desde la acción, es la inteligencia práctica por ensayo y error, a partir de lo que el medio ofrece desde sus objetos y con las capacidades sensoriales del que el bebé dispone. Por ejemplo, oler, chupar, martillar, romper, ¿sí? Armar. A todo esto, Piaget le dice el estadio sensorio-motor. Se utiliza lo sensorial y lo motriz, que todavía el bebé en los primeros 2 años es torpe a nivel motriz, pero hace interjugar esto que el bebé puede conocer del mundo desde sus capacidades motrices y desde sus capacidades sensoriales, mediante la repetición de acciones, que vamos a ver más adelante, cuando veamos estos periodos desde lo que es el avance del desarrollo cognitivo del niño, que en el bebé esta repetición de acciones y probar y volver a probar, ¿sí?, refuerza las conductas, entonces va originando esquemas de acción que se vuelven eficaces, y esto se realiza mediante lo que Piaget denomina las reacciones circulares, la repetición de la acción para volver eficaz un esquema. En el preescolar tenemos el segundo de los estadios, que a partir del sensorio motriz, mediante la acción transformadora de la función semiótica, se va a llamar el estadio preoperacional, y es aproximadamente en el niño, de 2 hasta que ingresa de escolar, 6-7 años. E implica desde la función semiótica, que es la principal función del ser humano como ser simbólico, que se empieza a utilizar un sistema de símbolos para representar el mundo. Ya la inteligencia práctica se convierte en inteligencia representacional. No necesito tocar, oler, martillar, ¿sí?, chupar para conocer el mundo, sino que ya tengo una representación mental de cómo el mundo funciona. Y lo voy incorporando entonces en pensamiento. El lenguaje y el juego simbólico en este estadio son las manifestaciones fundamentales, porque puedo tener un sistema simbólico específico, puedo organizar el mundo entonces en categorías de representación y no necesito cada vez tener que actuar sobre él. Pero implica todavía para Piaget un pensamiento que es intuitivo y que todavía no es lógico. El pensamiento se vuelve lógico científico, en el próximo de los estadios, que es el estadio correspondiente a las operaciones concretas, y que es básicamente el que atraviesa el niño en edad escolar. Y estos serían los 3 fundamentales dentro de lo que es la etapa de la niñez, a donde el niño ya puede solucionar problemas de manera lógica, el pensamiento deja de ser intuitivo y pasa a ser lógico. Se enfocan, sin embargo, en el aquí y ahora, ¿sí? Necesitan todo el tiempo la experimentación, porque no pueden salirse de lo concreto, no pueden abstraer y pensar en forma abstracta
si no tienen la experimentación directa con los objetos del mundo. Sería un poco el probar para sostener, ¿sí?, el pensamiento científico basado en la empiria directa de manera absoluta. Mientras que después de la escuela primaria, a partir de los 11, 12 años y hasta la adultez, que sería básicamente el cuarto periodo, Piaget lo define como las operaciones formales. El pensamiento ya da un salto y puede desprenderse de la experiencia directa con el mundo físico para formalizar, para, mediante un proceso de abstracción y generalización, armar, ¿sí?, categorías formales de comprensión. Entonces ya puede pensar en forma abstracta, puede manejar situaciones hipotéticas sin que necesariamente las tenga que experimentar o sin que necesariamente las haya vivido con anterioridad, puede reflexionar acerca de posibilidades de fenómenos similares sin que necesariamente haya pasado por la experiencia directa. Esta es la forma más evolucionada de pensamiento y Piaget dice que es la que se extiende hasta la forma de pensamiento adulto. Dentro de los aportes y críticas a la teoría piagetiana están fundamentalmente aquellos que tienen que ver con posibilidades metodológicas. Piaget no disponía de ciertas herramientas para preguntarle a los niños, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con la edad de aparición de ciertos signos de pensamiento conceptual, que posteriormente fueron superados mediante los modelos brindados por la psicología, por la cibernética y la psicología cognitiva posterior a Piaget, desde lo que son los modelos computacionales. Por ejemplo, una de las críticas tuvo que ver con que bebés y niños pequeños son cognitivamente más competentes de lo que Piaget pensaba y muestran entonces signos más tempranos de pensamiento conceptual, ubicando al niño adelante de una pantalla y simplemente con el índice de expresión de fijar la mirada o desviarla, se pudo entonces constatar que ciertas cuestiones relativas con la permanencia de objeto aparecían antes de lo que Piaget sostenía, porque Piaget estaba limitado a que el niño demostrara la permanencia de objeto mediante conductas o actividades que implicaban la coordinación visomotora. Entonces, lo que posteriormente se descubrió es que aunque la coordinación visomotora no esté presente, el niño igual, fijando la mirada a objetos que le resultan novedosos y desviándola de aquellos que les resultan familiares, con lo que se llamó el paradigma de habituación-deshabituación, podía demostrar que esta capacidad estaba presente. Otra de las críticas, aunque las características del pensamiento operacional concreto y la secuencia en la progresión de capacidades cognitivas parecen ser universales, la velocidad de ciertos dominios parece depender mucho más de factores culturales y contextuales, que es una de las cuestiones que se dice que no se tuvo muy en cuenta en la teoría piagetiana, el rol del contexto, que es lo que posteriormente sí tiene en cuenta con mucha fuerza Vygotsky. Existen logros en la niñez intermedia y adolescencia, como la acumulación gradual de conocimiento y la pericia en campos específicos, que tienen que ver con el progreso en la capacidad de procesamiento de la información, en el crecimiento y la metacognición, que tampoco se tienen en cuenta de manera adecuada. Todos estos son aportes de las teorías cognitivas más contemporáneas. Piaget prestó poca atención a las diferencias individuales, a las variaciones en el desempeño de un mismo niño, que es lo que empieza a observar Vygotsky, y a las influencias culturales. Sin embargo, es válido el aporte de Piaget de que formas inmaduras de cognición dan lugar a formas más maduras de conocimiento y de que siempre el sujeto tiene que tener un rol activo en tales logros. Vemos entonces ahora el rol del contexto, cómo efectivamente entender el desarrollo cognitivo de un niño tiene que venir ligado al rol que ejerce el contexto o el ambiente en el cual este niño se está desarrollando. Vygotsky, que fue un psicólogo ruso que adscribió a todo lo que fueron las ideas del marxismo, tuvo fundamentalmente en cuenta que la constitución subjetiva y el proceso de individuación no puede lograrse desligado del contexto social e histórico, sociohistórico-cultural que nos atraviesa. La teoría de Vygotsky se suele llamar la teoría sociohistórica, tiene en la base el materialismo dialéctico
que implica que entonces estamos en una dialéctica permanente, como sujetos con nuestras posibilidades y con lo que la sociedad y como sujetos sociales, ¿sí?, nos atraviesa, y necesariamente en esa interacción es cuando se da el desarrollo. Mientras más aprendemos, más nos desarrollamos. Al revés de Piaget decía, bueno, se necesita un estadio del desarrollo determinado, una maduración determinada, y en base a esto podemos complejizar nuestros aprendizajes. Vygotsky dice, esto tiene que ser un poco a la inversa. Vygotsky es anterior a Piaget, lo que pasa es que la teoría, porque estuvo prohibida, surge de manera posterior, pero Vygotsky efectivamente muere en 1934 de 38 años y su teoría aparece recién después de los 70 o los años 60 o los años 70. Se lo considera un contemporáneo, si se quiere, de Piaget, aunque él plantea sus ideas mucho antes. Y en algunos contextos se lo considera superador, porque justamente destaca el rol del contexto. Entonces lo que dice es, necesariamente aprendemos en un medio cultural y social, y todos nuestros aprendizajes están marcados por significaciones sociales. El sujeto, esto sí, al igual que Piaget, construye de manera activa su aprendizaje y su individualidad. Pero el aprendizaje genera desarrollo, y no a la inversa, no un determinado nivel de desarrollo nos va a posibilitar generar un aprendizaje más y más complejo, sino que porque aprendemos y porque desafiamos entonces, aún más allá de nuestras posibilidades madurativas de una determinada edad cronológica, nuestras interacciones con el medio cultural y social, entonces esto implica más y más desarrollo. El desarrollo humano para Vygotsky tiene entonces un doble origen, y esto es lo que se fundamenta en el materialismo dialéctico. Un origen material y un origen social. Este origen material y social, estos que implican dos orígenes complementarios, interactúan también mientras dos procesos complementarios, que son el proceso de internalización y de mediación. Y en estos procesos de internalización y mediación es donde se produce el proceso de individuación del sujeto. El sujeto tiene que internalizar, ¿sí?, lo interpsicológico, y tiene que llevarlo a intrapsicológico, es decir, tiene que reconstruir, ¿sí?, a interiorizar las experiencias vividas externamente en su medio social, atribuir significados conforme a los elementos de su contexto y de su cultura. Y al mismo tiempo esta atribución de significados, ¿sí?, viene mediada por el sistema simbólico-cultural al cual el sujeto pertenece. La mediación es entonces lo que posibilita la interacción de una relación mediante sistemas de señales que son culturales y que regulan la interacción de los hombres con otros hombres. El principal mediador es el lenguaje, y por eso Vygotsky ubica el lenguaje con una función mediadora fundamental. Y es a partir de allí, entonces, de estos procesos complementarios, que son los procesos de internalización y de mediación, que se puede ir de lo interpsicológico a lo intrapsicológico. Y dice Vygotsky, primero el niño se ve inmerso y diluido en una red social de significados, para posteriormente internalizarlos y por medio de esa internalización construir su individualidad y su conciencia. Somos solo en relación a los otros, que es lo que plantea la teoría sociohistórica de Vygotsky. El desarrollo cognitivo es equivalente a desarrollo social, y no se puede pensar en el desarrollo cognitivo sin pensar en el desarrollo social determinado por una cultura y un momento sociohistórico particular. Entonces, pensar en el aprendizaje y en las complejizaciones del aprendizaje del niño es siempre pensar en el aprendizaje cooperativo, y es siempre pensar en el aprender con otros. Dice Vygotsky, el buen aprendizaje es solo aquel que precede al desarrollo y permite su producción. El buen aprendizaje y la buena enseñanza son los que se sitúan en el nivel de desarrollo potencial del sujeto. Y el desarrollo potencial básicamente implica esto que el sujeto es capaz de expresar independientemente de su momento madurativo. Lo que está ahí,
cercano a poderse expresar, aunque las funciones no estén totalmente maduras, teniendo en cuenta la edad cronológica. Y entonces define la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel real de desarrollo, que es lo que el niño puede hacer solo, teniendo en cuenta su capacidad madurativa, y que está determinado entonces por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, que está determinado entonces por la capacidad de resolver un problema, ¿sí?, independientemente de los factores madurativos, si hay un adulto o un guía más capaz que me tironea, ¿sí?, que me tutorea para que eso se exprese, para que eso salga. La zona de desarrollo próximo implica entonces considerar estas diferencias en la heterogeneidad, ¿sí?, del desarrollo versus estadios universales y secuenciales del desarrollo. Por eso Vygotsky no es un representante de una psicología de estadios, ¿sí?, y es la teoría que no presenta entonces estadios universales y secuenciales del desarrollo, así como sí lo presenta Piaget. Porque el desarrollo se expresa mientras más aprendizaje el niño sea capaz de manifestar. Y ese aprendizaje que genera desarrollo es independiente para Vygotsky, teniendo en cuenta la zona de desarrollo próximo, del nivel madurativo de la maduración de funciones para una edad cronológica determinada. ¿Y por qué es independiente? Porque depende de la estimulación del contexto y del rol de los otros, de cómo estos otros puedan tironear, de cómo estos otros puedan, ¿sí?, establecer entonces estos andamiajes para que eso que está próximo a manifestarse se manifieste efectivamente. Y entonces allí entra el papel del educador en el proceso de desarrollo de aprendizaje, mediatizado por la escuela que es entonces instrucción sistematizada y que va a implicar entonces la posibilidad de interacción dialéctica, activa y constructiva entre adulto y niño, a donde no solo el niño se va a transformar, sino que también el adulto se va a transformar en función de este niño activo, y donde ambos son entonces agentes transformadores. La zona de desarrollo próximo es el proceso por el cual el aprendizaje y el conocimiento impulsan el desarrollo humano. El desarrollo se impulsa porque se tironea de esto que está próximo a manifestarse, independientemente del estadio madurativo de la persona. Y está presente en todas las etapas de la vida. Aquí tenemos un esquema. Tenemos nivel de desarrollo real, que es lo que el niño puede hacer solo, nivel de desarrollo potencial, que es lo que puede hacer con ayuda de otros, estos tironeos de los que hablábamos recién. La zona de desarrollo próximo es la diferencia entre estos dos, y una vez que el nivel de desarrollo potencial, ¿sí?, se expresa, se interioriza y se convierte ya en nivel de desarrollo real, y es entonces lo que promueve e impulsa el desarrollo del niño. Por eso Vygotsky dice, la buena enseñanza es la que apuesta a la zona de desarrollo potencial y no a la real, no a la que tiene maduro, a aquello que tiene ya maduro y puede realizar sin la ayuda de otro. Si comparamos entonces cómo se da el vínculo sujeto-medio entre la teoría psicogenética y la teoría vygotskiana, vamos a decir, bueno, en la teoría psicogenética piagetiana, el vínculo es básicamente del sujeto que aprende independientemente en su relación con el objeto físico, y el rol de los otros ha estado prácticamente subestimado, por más que Piaget considera el rol de lo social en relación a lo que es el intercambio sujeto-objeto físico. El rol de los otros se puede decir que ha estado relativamente subestimado, mientras que en la teoría vygotskiana el rol de los otros es fundamental, y entonces el vínculo entre sujeto-otros implica una permanente interacción, y es por esa interacción entre el sujeto y los otros que efectivamente se genera el desarrollo. Esta intersubjetividad entre sujetos implica entonces la acción individual significativa. Y no se trata de un sujeto moldeado pasivamente por lo social, ni tampoco de un individuo o recursos propios, sino que se trata del plano intersubjetivo, que no es el plano estático del otro, sino que es el plano de la relación con el otro. Vygotsky habla de las funciones superiores, nos va a decir que el ser humano tiene funciones psicológicas inferiores y superiores, y que las funciones psicológicas superiores
son las que surgen en una matriz dialéctica de relaciones interpersonales. El desarrollo psicológico, entonces, tiene siempre desde esta teoría una génesis social. Desde una dimensión más neurofisiológica y material, lo que podemos efectivamente aprender desde los mecanismos biológicos innatos, heredados, que tienen que ver con la maduración del cerebro, y lo que vamos a aprender desde la dimensión social, desde los procesos culturales, mediatizados por la acción de los otros en nuestro propio proceso de aprendizaje. Opone entonces el materialismo dialéctico a el determinismo ambientalista, por ejemplo, de los conductistas. Hombre y naturaleza, desde el materialismo dialéctico, se influyen y transforman mutua y continuamente. Las interacciones vividas en determinados contextos socioculturales pueden, entonces, facilitar, promover, pero también inhibir el desarrollo y el modo de funcionamiento de lo que son las funciones psicológicas superiores. Mientras más logremos desarrollar las funciones psicológicas superiores, más avanzado va a ser nuestro desarrollo. La internalización del lenguaje como herramienta fundamental de la cultura realiza entonces un trayecto que va de un habla socializada que tiene una primera función de comunicación para después internalizarse y servirle al propio sujeto como herramienta cognitiva. La palabra es sin duda desde la teoría vygotskiana el instrumento mediador, que se convierte posteriormente cuando se interioriza en habla o discurso interior y entonces se convierte en pensamiento y organiza y direcciona la acción. Y aquí tenemos nuevamente un esquema desde cómo entonces este habla social, que es compartida, que al inicio tiene finalidad comunicativa, se va transformando en habla egocéntrica infantil y posteriormente en habla interior o pensamiento verbal, que es individual, y que es lo que tiene finalidad intelectual, y que están unidas al principio, pero luego se separan, y cuando se separan es cuando efectivamente esto tiene función de pensamiento. Dentro del proceso general de desarrollo, Vygotsky distingue dos líneas cualitativamente diferentes. Los procesos elementales, que son los heredados, los que tienen origen biológico, y las funciones psicológicas superiores, que son las que tienen entonces el origen sociocultural. Y el rol de la cultura y de los otros como sujetos sociales en nuestro aprendizaje y nuestro desarrollo es allí fundamental. Y la historia del comportamiento del niño implica entonces el entrelazamiento permanente de esas dos líneas. Evolutivamente, dice entonces Vygotsky, se dan dos caminos paralelos. Una línea natural del desarrollo, y que implica los procesos elementales de atención, memoria, crecimiento, y una línea cultural de desarrollo, y que es la que evoluciona hacia las conductas superiores y hacia los procesos psicológicos superiores, ligado estrecha y necesariamente a la vida social. A lo largo de esta línea cultural del desarrollo, la organización cultural, ¿sí?, y la organización cognitiva que propicia la acción educativa en sentido amplio se vuelve fundamental. Al principio, desde la acción educativa que ejercen los padres como otros significativos en la crianza, y posteriormente, y con muchísima importancia de la teoría vygotskiana, la enseñanza formalizada y estructurada que brinda la escuela y que es la que posibilita, ¿sí?, la que da paso entonces a los procesos psicológicos superiores más complejos. El lenguaje es allí el instrumento central del desarrollo cultural, desde el momento que facilita la mediación interpersonal. Y de hecho, todas las personas, dice Vygotsky, se comunican y todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos a partir de la comunicación del lenguaje. Si tratamos de comparar, ¿sí?, los aspectos diferenciales entre estas teorías que son complementarias, la teoría piagetiana y la teoría vygotskiana, ambas teorías cognitivas, ambas teorías constructivistas, pero Piaget con más acento en el rol del niño en interacción con el medio, niño y objeto, y Vygotsky con más acento en el rol de la interacción del niño con su entorno social. Vamos a ver entonces que para Piaget el niño es más considerado como sujeto epistémico, el niño que conoce solo y que
va desarrollando cada vez más y más complejas capacidades de resolver los problemas de su entorno en esta relación sujeto-objeto, a partir de su sustrato, sus posibilidades madurativas. Mientras que para Vygotsky el niño es más considerado como alumno, como un aprendiz activo, tutoreado, ¿sí? Y estimulado en esta zona de desarrollo potencial que implica entonces el exhibir aquello que todavía no está maduro para una edad cronológica determinada. Piaget entonces mira el niño de adentro hacia afuera, desde las estructuras cognitivas hacia la construcción de conocimiento. Mientras que Vygotsky mira el niño de afuera hacia adentro, desde los otros y desde lo interpsicológico hacia la internalización a lo intrapsicológico. Piaget plantea una psicología del desarrollo cognitivo. El aprendizaje se produce cuando hay interacción con los objetos del mundo externo y que implica reestructuraciones profundas, ¿sí?, en los mecanismos de aprendizaje. El aprendizaje, cuando aprendemos algo estamos en equilibrio, pero cuando el entorno demanda y no tenemos en ese momento la posibilidad de solucionarlo, hay un desequilibrio que intenta buscar el reequilibrio mediante la solución. Los conflictos que el entorno demanda desacomodan las ideas previas. Se produce la asimilación cuando la novedad que produce el conflicto adquiere significado en función de las estructuras cognitivas preexistentes y se retorna al equilibrio cuando el aprendizaje se acomoda en un nuevo esquema, ¿sí? Esto implica complejizaciones más y mejores a medida que el sujeto madura. Por lo tanto, hay una continuidad de los mecanismos de construcción cognitiva. Mientras que para Vygotsky, su psicología, que es una psicología más del aprendizaje escolar, implica el aprendizaje a través de la sociedad y la cultura y la escolarización, que es lo que posibilita el acceso a los procesos psicológicos superiores. Y el aprendizaje no equivale a desarrollo, sino que el aprendizaje es desarrollo. Mientras más aprendamos y mientras más acceso tengamos a los procesos psicológicos superiores, más desarrollados vamos a estar. El proceso de aprendizaje estimula y hace avanzar el proceso madurativo. El aprendizaje organizado se convierte en desarrollo mental y pone en marcha una serie de procesos evolutivos que no podrían darse nunca al margen de los procesos de aprendizaje. Estos procesos evolutivos, dice Vygotsky, son efectivamente los procesos psicológicos superiores. Por lo que entonces, contrariamente a lo que plantea Piaget, hay aquí una discontinuidad de los procesos de construcción cognitiva y por eso es que en Vygotsky decimos no se puede pensar en una psicología de estadios. Dijimos, ambos son constructivistas, ambos son representantes de las teorías que vienen de la psicología cognitiva, pero Piaget plantea más bien un constructivismo endógeno y Vygotsky plantea, junto con Bandura, que lo vimos en la clase anterior, más bien un constructivismo dialéctico. Dentro de las teorías cognitivas están también las teorías cognitivas que implican el procesamiento de la información, que son los que modelizan la entrada de información desde lo que son los input, la mente pensante, que sería el hardware, con almacenamiento, con codificación, con recuperación de información, y el output, que sería la salida o la respuesta observable. Allí, si pensamos en estos modelos de procesamiento de información, tenemos un constructivismo más bien de tipo exógeno y que implica entonces no tanto modelizaciones, sino más bien que el conocimiento se centra en la forma como se construye la realidad externa, elaborando de la manera más precisa como efectivamente son las cosas, ¿sí?, mediante los mecanismos de memoria, por ejemplo, y almacenamiento. La enseñanza directa, la retroalimentación y las explicaciones influyen en este tipo de aprendizaje. El constructivismo endógeno piagetiano lo que nos va a decir, y acá tenemos un sujeto más bien pasivo, acá tenemos sujetos activos y acá tenemos sujetos activos. Y esto lo que nos va a decir es que el conocimiento se adquiere, transformar, organizar y reorganizar el conocimiento previo, ¿sí? No es un espejo del mundo externo como en el exógeno, aunque la experiencia influye en el pensamiento y en el conocimiento. Y a donde el acento va a estar puesto en la exploración y el descubrimiento, más que en la enseñanza, y en cómo interjuegan los propios mecanismos que el niño dispone en la solución de problemas que el entorno demanda.
y cómo entonces esos mecanismos tienen que complejizarse para lograr la adaptación al entorno. En el constructivismo dialéctico, que vamos a tener a Vygotsky y a Bandura como principales representantes, el niño también es un sujeto activo que construye su conocimiento sobre la base de las interacciones sociales y la experiencia. El conocimiento refleja el mundo externo, pero filtrado, entonces son modelos, ¿sí? Están modelizados a través de la cultura y los imperativos de la cultura, el lenguaje como sistema simbólico por excelencia, las creencias, las relaciones con los demás, la enseñanza directa y el modelamiento, los modelados que nos planteaba Bandura. El descubrimiento guiado, los tutoreos, los andamiajes realizados por adultos o pares más capaces, la enseñanza, los modelos y el entrenamiento en ciertas habilidades influyen en este tipo de aprendizaje.